¿Quién soy yo juzgando a otros, creyendo sin pecado estar? Pues si listara mis errores, no sé dónde comenzar. ¿Quién soy yo para no aceptar el perdón del Salvador? Si no fuera por su gracia, ¿dónde yo estaría hoy? Su amor pagó, su amor pagó mis pecados, mi maldad. Su amor ya pagó. Entonces, ¿por qué recordamos los pecados que Él lavó, sabiendo que si Él perdona, también todo lo olvidó? Ya no hay más condenaciones para aquel que habita en Él, y su gracia es suficiente para aceptarnos otra vez. Su amor pagó, su amor pagó mis pecados, mi maldad. Su amor ya pagó.
esperanza y más bendiciones siempre derrama, Señor, sobre mí. Tú eres el Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu Hola, ¿qué tal todos? Qué alegría saludarlos y continuar con este importante ciclo de conferencias Confiad, yo he vencido, que tienen por objetivo proveer fortalecimiento y educación financiera para estos tiempos desafiantes, para estos tiempos de grandes cambios que estamos observando en este mundo. El día de ayer estudiamos los fundamentos bíblicos para tener solvencia financiera. Y en síntesis vimos tres importantes principios. El primero de ellos es nuestra capacidad para generar ingresos. El segundo es la habilidad para conservar esos ingresos o recursos, es decir, ahorrar. Y en tercer lugar, la capacidad para invertir, produciendo ingresos, manteniendo un buen nivel de ahorro porque el ingreso supera el gasto y teniendo sabiduría para invertir, conseguimos los fundamentos de la solvencia financiera. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio y tenemos un tema que es extraordinariamente importante y sumamente interesante. Nuestro programa o nuestro tema para el día de hoy es acerca de los principios bíblicos para tener prosperidad en nuestra vida. Y no esa clase de prosperidad que se nos ofrece comúnmente en forma incondicional y nada más de pedir y pedir y que Dios sencillamente nos empiece a mandar la respuesta a lo que estamos pidiéndole. No, estamos hablando de una genuina prosperidad que comienza con una prosperidad interior, con una prosperidad del alma, como hemos estado insistiendo tanto a lo largo de este ciclo. Tercera de Juan 2, recordémosla una vez más, esta importante cita de las Escrituras. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas buena salud, así como prosperas espiritualmente. En otras versiones, así como prospera tu alma. Y eso nos deja un importante fundamento que debe primero que nada prosperar el alma, es decir, prosperar interiormente, prosperar en virtudes, en cualidades, en capacidades. Y ahí tenemos esos importantes fundamentos para realmente conseguir esa bendición que todos queremos, que todos anhelamos. Por eso el tema de hoy, los principios que enseña la historia sagrada para que tengamos un genuino progreso en nuestra vida, fundamentado especialmente en el progreso interior, el progreso del alma, el progreso de nuestro carácter. Estos principios de los cuales hace referencia la palabra de Dios son realmente hermosos, muy prácticos, muy sencillos y altamente enriquecedores. Hay cuatro principios que vamos a estudiar en este tema. Estos cuatro principios son los encargados de llevarnos al bienestar, de llevarnos al progreso financiero, pero ojo, de aquellos que los ponen en práctica. El crecimiento financiero no consiste en saber cosas. El crecimiento financiero consiste en hacer cosas. Aquí el tema no es solamente conocimientos, sino que podamos emprender las acciones. Por eso hay un dicho muy sabio que dice, el saber se manifiesta en el hacer. Así es que hay que poner en práctica lo que vamos aprendiendo. La sabiduría que se revela en la historia sagrada obra en la vida de aquellos que la ponen en práctica con una exactitud
como si fueran las mismas ciencias matemáticas. En otras palabras, prepárate para lo que hoy vas a entender y a poner en práctica a partir de hoy en este tema, porque insisto, reitero, estos principios obran con una exactitud matemática. Eso es sorprendente, así que prepárate para actuar y van a funcionar, te van a dar resultado. Son los principios que Dios ha revelado para tener esa verdadera prosperidad, ese verdadero crecimiento, no solamente en el área financiera, sino una prosperidad integral, una prosperidad que además nos proyecta hacia las dimensiones eternas, y sigo insistiendo, tiene que ver con la formación primeramente de nuestro carácter. Recordemos que lo único que vamos a llevar de esta tierra al reino de los cielos será nuestro carácter transformado por entero a la imagen de Cristo Jesús. Así que Jesús es nuestro modelo. Aquí no estamos hablando de comprar cosas, de acumular bienes, de conseguir una idea de éxito basada en tener y tener y tener. Aquí estamos hablando desde el ser. ¿Quiénes somos? ¿Qué contenemos? ¿Qué hay dentro de nosotros? Y por eso cuando esto se pone en acción es que tiene resultados con exactitud matemática. Muy bien, vamos con nuestro principio número 1 para realmente poder crecer y desarrollarnos en esta existencia. El principio número 1 es restaurar la existencia. Todos sabemos que salimos de las manos de Dios y que esta obra, el planeta Tierra y todo lo que Dios ha creado, fue hecho bueno en gran manera. Noten bien, bueno en gran manera. Sin embargo, a este planeta se introdujo un fenómeno del cosmos, el fenómeno del mal, el misterio de la iniquidad, en palabras de la historia sagrada. Y con la introducción de este misterio se echó a perder la creación y se deterioró el carácter del ser humano. Por eso esta existencia precisa de una obra de reparación o de restauración. Y esto es muy importante. Siempre prosperará toda obra, toda iniciativa que se enfoque en eso, en restaurar la existencia. Todo lo que se enfoca en mejorar, en reparar, en desarrollar, y eso incluye servir y crear riqueza, todo eso tiende a tener bendición, todo eso tiende a tener el éxito. Algunos dirán, pero yo conozco iniciativas que malogran la vida y también tienen mucho éxito y ganancias económicas. Puede suceder también, pero nosotros no estamos en esa línea ni es nuestro interés. Estamos hablando de la genuina prosperidad y conforme a unos principios, y a unos principios que han sido revelados a través de la palabra de Dios. Todo lo que se hace con amor, todo lo que se hace para reparar, todo lo que se hace para hacer mejor las cosas, pues va a ser bendecido. El principio bíblico habla de deshacer las obras del mal. Y justamente la historia sagrada dice que nuestro Dios y Señor Jesucristo vino para eso, para deshacer las obras del maligno, para cambiar ese sino trágico y ese destino de descomposición, de deterioro y de final extinción de las cosas a raíz del pecado y a raíz de la influencia del que la Biblia llama homicida desde el principio, o sea, que causa la muerte, del que la Biblia llama el perito en engaños, o sea, un experto en decir mentiras y refiriéndose, claro, al adversario espiritual, al enemigo de Dios, que quiere, claro, plantear todo lo que es destrucción en forma sutil y en forma casi imperceptible, como hoy día estamos viendo una tremenda descomposición paso a paso, muy paulatina y paradójicamente conocida como que fuera algo de progreso, de progresismo, de desarrollo, de mejoría, pero en realidad es un engaño. Es un engaño de este experto en engaños que vino a hacer obras de deterioro, de descomposición de la vida. Por eso nosotros que creemos en una verdadera restauración en las manos de Dios, en las manos del Espíritu de Dios, debemos actuar en esa dirección. Es muy importante restablecer, restaurar, reparar, crear riqueza, hacer las cosas con esfuerzo, con laboriosidad, con determinación, con inteligencia emocional, como hemos estado explicando a lo largo de este ciclo de conferencias. Mateo 22:39 registra estas
palabras que son fundamentales cuando se trata del progreso y del crecimiento en ese objetivo noble que es tener, por supuesto, estabilidad en nuestras finanzas, tanto personales como familiares. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De la misma manera en que nos amamos a nosotros mismos, también debemos amar a los demás. Es decir, el no egoísmo, la no ambición. El amor no busca lo suyo, dice San Pablo en Primera de Corintios 13. El amor no tiene envidias. El amor no es jactancioso. El verdadero amor busca el desarrollo, el crecimiento, la prosperidad, la reparación, la calidad de la vida, la salud. Y piensa en los distintos negocios que alrededor de eso existen. Estoy hablando de negocios legítimos, de negocios correctos, que cuanto más se esmeran por hacer por las personas, pues desde luego tienen más acogida, gozan de mayor aceptación. Hay muchos negocios que son fugaces, que son ganancias pasajeras y luego se desaparecen. Inclusive los negocios digitales, de repente algo sale y causa algún grado de conmoción y perdura por algún tiempo, pero los expertos que han investigado estas cosas se han dado cuenta que los negocios que llevan amor, respeto, pues son los que quedan realmente, son los que permanecen y traen prosperidad. Y es lo que estamos tratando de explicar y entender de la forma más sencilla en este ciclo de conferencias. El otro día estaba leyendo un estudio sobre las actividades digitales y los youtubers, las personas que hacen contenidos digitales, hablando en términos de marketing digital. Cuanto más se ligan a valores, cuanto más pueden perdurar. Las demás cosas cotidianas, comunes, ordinarias, si se quiere, vulgares, causan conmoción, duran un tiempo, pero finalmente la gente reflexiona, recapacita y dice, en realidad esto no me aporta. En cambio, las cosas que se centran en amar al prójimo y amarse a sí mismo e inculcar ese amor, esa restauración, las personas con el tiempo las aprecian, las valoran, las respetan, hablan bien de ellas, están ligadas a algún tipo de valor y los valores, la ética, alguien la definía, la ética es todo lo que está del lado de la vida, todo lo que está pro vida, en favor de la vida verdadera tal como la enseña el dador y perpetuador de la vida. De modo que cuando todo está a favor de la vida y en línea con la vida y con el autor, el dador y perpetuador de la vida, por supuesto, va a perdurar, va a rebasar los límites, las fronteras materiales, temporales, y va a permanecer y va a permanecer para siempre. Principio número 2. Primer principio es restaurar, reparar, hacer las cosas para que sean mejores. Y el segundo principio es que eso supone un esfuerzo. Para poder reparar y crecer y progresar y hacer las cosas en grande, tenemos que romper con una inercia contraria, con la inercia de la destrucción. El segundo principio de la prosperidad es el trabajar duro, el ser laboriosos, el estar activos. Por eso comentábamos en estos días, en este ciclo de conferencias, la importancia precisamente de labrar nuestra tierra para poder tener nuestro pan. Eso es bien importante. El trabajo es algo fundamental. El trabajo, dedicarnos a trabajar con entusiasmo. El mismo creador nos da su ejemplo porque él, para hacer la creación, trabajó 6 días. 6 días hizo su labor, su trabajo. Él nos da el ejemplo, 6 días. Y reposó el séptimo día. Y el séptimo día, él lo bendijo, lo apartó y también lo santificó. El séptimo día de la semana es el sábado, el Shabbat. La palabra sábado viene de la raíz hebrea Shabbat. Pero aquí lo que estamos ilustrando es que el descanso viene luego de 6 días de esfuerzo. La proporción es de 6 días de esfuerzo, 6 días de trabajo, 6 días de labor, 6 días de actividad, 6 días de dar lo mejor de nosotros mismos por uno de contemplación, de reposo, de admirar lo que se ha hecho, de sentirse a gusto y por sobre todo de estar en conexión con el origen de la vida, con nuestro creador, con nuestro dador de vida. Para eso es el día de reposo, para estar en comunión con el Señor. Pero los demás días son para trabajar duro.
como dicen los mexicanos, para echarle ganas, como dicen los ecuatorianos, para meterle ñeque, como dicen los argentinos, para que andes con las pilas puestas, ponete las pilas. Eso es fundamental. Tenemos que trabajar, por eso quizás esa expresión que hemos oído, trabajar como Dios manda. Eso está bien interesante. Dios trabajó 6 días en su creación, reposó el 7º día. Los problemas financieros, por lo general, se originan en esto, en poco trabajar. Algunos dirán, pero Pedro, pero ¿cómo si estamos confinados, si estamos en una pandemia, si no se puede trabajar? No te equivoques. Hay muchas alternativas. El detalle es que dependen de tu propia iniciativa. Estoy de acuerdo con que posiblemente se han perdido muchos empleos, pero quiero que analicemos esta importante expresión. En estos tiempos de crisis han desaparecido los empleos. No hay empleo, pero sí hay mucho trabajo. Y algunos dirán, pero bueno, eso es una contradicción. No, espérate, aclaremos los términos. No hay empleos, no hay dependencias de empleadores, ni de patrones, ni de empresas que se han debilitado. Pero hay muchísimo que hacer. Quizás como nunca antes hay trabajo, y trabajo que puede ser bien remunerado. El problema es que casi siempre tenemos ese criterio de que para poder trabajar tenemos que depender. Pero cuando tú miras las escrituras, eso no es así. Si tú quieres trabajar, puedes comenzar a trabajar. Busca el trabajo, busca qué necesidades tienen las personas y procura satisfacérselas. Y por supuesto, cobra porque por tu esfuerzo, pues puedes fijar una tarifa correcta, competitiva en el contexto de un mercado, es decir, de unos negocios, de unos clientes. Tú no puedes cobrar más de lo que cobran otras personas, pero hay muchísimo trabajo. Hay que buscar esas oportunidades. Por eso la Biblia dice que Dios nos ha dado corazón sabio y entendido. Y tenemos que aprovechar esas muchas posibilidades. El problema es que cuando nosotros estamos obnubilados, eclipsados por el temor, por el miedo, por las malas noticias que estamos escuchando, no tenemos creatividad y nos enconchamos, valga esta expresión, nos metemos en una protección, en una concha que es nuestros propios miedos. Y sencillamente decimos, no se puede, no es posible, no hay oportunidades, pero preguntémonos, ¿por qué tantas personas están en estos tiempos consiguiendo posibilidades? Quizás porque no están en estados de estrés, sino están en estados de placidez. Y cuando estamos en esos estados de serenidad, es que viene la creatividad. Acuérdense de Arquímedes, el famoso químico, investigador. Un rey le dijo, quiero que me averigües cómo es que podemos saber si el oro es verdadero o es una falsificación. Y Arquímedes, estresado, y quiso hacer las cosas con mucho estrés y no lo logró. Cuando él se relajó y se metió en una bañera, gritó eureka, porque se sosegó, pensó, vio las posibilidades, y ahí comenzó el gran cambio en su vida. Que ese grito quiere decir, lo logré, lo conseguí. El agua en la bañera se desbordó. Y Arquímedes pensó, si se mete el oro puro, miro cuánto desborda. Y luego si meto oro falso, pues va a haber un desborde diferente, quizás de menos agua. Y eso comprueba que se puede resolver el problema que ha puesto el rey. Por eso su grito, eureka, gritó Arquímedes, lo logré. Fue lo que él quiso decir. Entonces, lección. Cuando estamos en una condición de serenidad, ese silbo apacible del que habla el Señor, podemos ser creativos y podemos ver qué necesita la gente. Y cuando vemos qué necesitan las personas, nos volvemos esenciales. En tiempos de crisis funciona la economía esencial, y si nos hacemos esenciales, solucionando problemas y situaciones de alimentación, de transporte, de comida. Un ejemplo, una señora necesita que alguien le cuide sus niños, y luego hay otra señora, una hermana de la iglesia, dice, yo le puedo colaborar con eso. Ahí está, resolvió, y ya montó un pequeño jardín infantil, y luego cobra una tarifa diaria, semanal, y de repente tiene un grande negocio. Así comienzan los negocios. El trabajo comienza de esa manera. Acuérdense, no hay empleo, pero hay mucho trabajo y hay mucho que hacer, y nos podemos ingeniar la forma de hacer eso remunerativo. En toda labor hay fruto, promete la palabra de Dios. Escucha eso. En toda labor hay un resultado. Mas el hablar y no hacer empobrece. Mira, quedémonos tú y yo con esto. El hablar y no hacer empobrece. Muchas veces eso nos pasa. Hablamos y que tenemos proyectos y que tenemos sueños y que tenemos ideas y que vamos a hacer y que vamos a no sé qué. Y se queda en puro bla, 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 bla. Por eso la Biblia nos exhorta, no hables tanto y más bien ponte activo. Hablar y no hacer. Otra vez nos sale esto. Tenemos es que hacer, buscar esas soluciones como Arquímedes, que fue inspirado por Dios, y nosotros podemos ser inspirados por Dios. El Señor Jesucristo nos invita a estar en comunión con Él, porque si nos separamos de Él, nada podemos
hacer. Dios es el que nos da el querer como el hacer. Dios es el que nos da el poder para hacer las riquezas, dice la palabra de Dios. Así que recordemos siempre Proverbios, capítulo 14, versículo 23, Biblia de Jerusalén, edición 2000. Bonita versión. En toda labor hay fruto, mas el hablar y no hacer, eso es lo que empobrece. Principio número 1, restaurar las cosas. Principio número 2, ser esforzados y valientes. De paso, las crisis deterioran las cosas. Y si el principio número 1 es restaurar, pues ahí tenemos las muchas oportunidades. Una vez más, acuérdate, hay mucho trabajo. Lo que no hay es empleo. Y no esperes depender de gobiernos ni de empleadores, menos de los políticos. Maldito el hombre que confía en el hombre mortal, pero bienaventurado el varón que confía en Dios y que su confianza es Dios, dice la Biblia, porque será como el árbol plantado al lado del manantial, cuyas raíces siempre estarán nutridas. Jesús también dijo, soy el árbol verdadero y ustedes las ramas, si permanecen en mí y yo en ustedes, van a llevar fruto, porque si se separan de mí, nada van a poder hacer. Esto es muy cierto. Y termina diciendo la palabra de Dios en ese hermoso pasaje que ese árbol que está con sus raíces al lado del manantial, aún en los tiempos de crisis, da su fruto. Tremenda promesa. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Mira cómo la Biblia nos confirma lo que estamos aquí queriendo explicar en palabras simples, sencillas, precisas y claras. No ames el mucho descansar, el mucho dormir, porque eso nos empobrece. Abramos nuestros ojos también en el sentido, miremos las oportunidades y vamos a ver que nos vamos a saciar. Hay mucho que hacer, hay mucho en que reinventarnos. Tenemos, como dicen por ahí, que eso, reinventarnos. No nos aferremos a lo que conocemos, sino miremos las posibilidades. La economía digital, hemos hablado, nos ha abierto muchísimas posibilidades. Tenemos que aprender. En eso estamos, en eso estoy yo también, aprendiendo y me he gozado. Yo sé, las crisis nos causan estrés, pero tenemos que aprender a confiar en Dios para no estar en estados de estrés, sino ya vimos en estados de placidez y entonces ser muy creativos, eureka, y encontrar esas grandes soluciones. Recuérdate esto de Proverbios 20:13. A los chicos, a los jóvenes, miren la imagen. Pónganse a estudiar, no pierdan su tiempo, no amen el divertirse, el entretenerse, no pasen el día por ahí mirando series de Netflix o distraídos, no pasen su día jugando jueguitos. Estamos en tiempos de aprendizaje, estamos en tiempos de cambio, estamos en tiempos de proyectarnos hacia nuevas dimensiones. Este es el gran momento si lo queremos ver así. Principio número 3. ¿Saben por qué muchas personas no prosperan? Porque se endeudan. Y se endeudan sin necesitar endeudarse. 85% de las cosas que compramos a crédito en realidad no se necesitaban. Es un estudio que adelantó el grupo de Dave Ramsey, un gran investigador de los Estados Unidos en temas de economía y finanzas personales. ¡Qué interesante! No necesitamos endeudarnos realmente. ¿Por qué nos endeudamos? Presión social es uno de los principales factores. Tenemos que tener las cosas de moda, la ropa de los diseñadores, tenemos que tener electrodomésticos de última generación, televisores de no sé qué cuántas pulgadas, etcétera, etcétera, etcétera. No se necesita eso. Primero tenemos que invertir en nuestra mente, en nuestra capacidad. Recordemos que existen las deudas de consumo y las deudas de inversión. Las deudas de consumo, como su nombre lo indica, dinero que comprometemos por medio de una deuda y se nos va y nunca regresa. Las deudas de inversión es cuando nosotros hacemos un compromiso de largo plazo porque hemos adquirido algo que produce un bien productivo, es decir, un activo que regresa dinero constantemente. Un informe de la Superintendencia Bancaria de Colombia señala que el 99.5% de la deuda en el país es deuda de consumo, 70% cosas que compramos por competir, por quedar bien, por aparentar, por no estar quedándonos atrás supuestamente, y el aproximadamente 29.5% deuda para pago de hipoteca de vivienda, y pues sería todo un análisis si eso es realmente inversión o también es consumo. ¿Es un activo productivo? ¿Genera ingresos? Ahí estaría el debate. Solo el 0.5% de esta deuda, dice la Superintendencia Bancaria en Colombia, es deuda de inversión. Es decir, el consumidor promedio, el usuario promedio de la banca está
usando el crédito para meterse en problemas. Qué tremendo es eso. Mantente fuera de las deudas de consumo. Son una trampa fatal que impide tu prosperidad. Te encierran y te hacen dependiente y pasas la vida luchando, trabajando, comprando, gastando, y ahí pasas toda tu vida pagando más deudas, te dan más angustia, los demás entran en lo mismo. Oye, ya tienen un carro más grande, entonces me endeudo por el auto. Uy, ya tienen tal cosa, entonces me endeudo por aquello. Uy, ya hicieron ese viaje a ese lugar exótico y me endeudo también por eso. Y ahí pasamos toda la vida esclavizados. ¿Cómo serán las risotadas del príncipe de este siglo cuando de esa forma hace que hombres esclavicen a otros hombres? La Biblia es bien clara cuando dice: el que toma prestado se vuelve siervo, es decir, esclavo de aquel que le prestó. Tengámoslo en cuenta. El descontrol en la deuda es la mayor causa del fracaso financiero. Es difícil salir de eso. Es como unas arenas movedizas donde la persona, cuanto más intenta moverse, como que más y más y más se hunde. Yo estuve hundido entre 13 acreedores antes de convertirme a la fe cristiana adventista. Y un día escuché un pastor que predicó diciendo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, evocando unas palabras de nuestro Señor. Hizo un llamado y yo le pedí a Jesús mi libertad financiera. Y hoy doy testimonio de que Dios nos rescata, Dios nos saca de esas arenas movedizas. Tenemos que ser fieles, obedientes a Dios, no cederle a las trampas de la sociedad de consumo, que detrás de esto está el príncipe de este siglo, y ser personas que hacemos lo que estamos haciendo en estos días, estudiando los principios de la Biblia. No a la deuda, húyele a la deuda como a la misma lepra, dice un texto de la escritora Ellen White. Niégate cualquier cosa antes que endeudarte. No te endeudes. Tampoco en este tiempo. Algunos dicen: no tengo más alternativa que endeudarme. Mira, evita eso. Esos supuestos alivios de los bancos que se está hablando en estos días. No hay tal. Eso agarran ese capital y lo llevan al final de la deuda. Luego te van a tener más tiempo metido tú en ese problema y por otra parte te van a cobrar más intereses. Haz tu mejor esfuerzo y paga eso. Y si es posible, págale a todos lo que les debas. Es un consejo de San Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 7. No le debas a nadie nada, dice el mismo autor. Solo débele a los demás el amarse los unos a los otros. No asumas lo innecesario. No compre lo que no hace falta. La capacidad de pago es limitada. No presumas que el futuro va a ser mejor. La mentira de la sociedad de consumo, que mañana va a ser mejor. Compre hoy, pague después, que mañana va a ser mejor. COVID-19 demostró que eso es una mentira, que las economías, como hemos estado viendo, son cíclicas, por lo tanto, no te endeudes. Quien se endeuda está comprometiendo su libertad y Dios vino para rescatarnos. Dios nos hizo libres. Dios quiere que seamos libres. Nosotros podemos trabajar. La Biblia dice: Dios quiere que seamos cabeza y no cola. No tomes prestado. Tú no prestarás. Antes bien prestarás a las mismas naciones. Tal grado de prosperidad quiere darnos el Señor. Qué interesante. El impío toma prestado y no paga. Fíjate, ese es el impío. Mas el justo tiene misericordia y da. El justo es sobrio, el justo es lúcido, el justo no anda buscando deudas, el justo no se mete en ellas, el justo está holgado, el justo está solvente, el justo no anda buscando que le den, el justo anda buscando a quien le da. Más bienaventurado es dar que recibir. Está en Salmos capítulo 37, versículo 21. Yo recuerdo alguna vez que predicaba el evangelio, alguien me escuchó y dijo: a mí no me preocupa eso de la deuda. Cuando regrese el Señor Jesucristo, todas las deudas van a quedar condonadas, dijo así este señor. Yo le dije: ¿Qué estás teniendo en tu mente? ¿Acaso estás pensando que hay que endeudarse y esperar que venga el Señor para que nos libere? No, la Biblia también es clara cuando dice: lo que atas en la tierra, lo atas para el cielo. Y lo que desatas en la tierra, lo desatas para el cielo. Y los que toman prestado y no pagan, no son los cristianos, son los impíos. Los impíos son los que hacen eso. Nosotros somos cristianos y mejor que andar pagando deudas es no meternos en deudas, a menos que sean de inversión, que estaremos mirando también de qué es que se trata la deuda de inversión. Y estudiémosla muy bien, porque no todo es deuda de inversión. Casi toda, ya vimos las estadísticas, deuda que tenemos que evitar, deuda de consumo. Muy bien, el rico se enseñorea de los pobres, es lo que está sucediendo hoy día en este mundo.
Los ricos están enseñoreando porque cada vez son menos ricos con más cosas. Y nosotros, si nos endeudamos y pagamos intereses y aletargamos todo eso, nos estamos esclavizando más y estamos ayudando a la inequidad en este mundo. El que toma prestado es esclavo del que prestó. ¿Tú quieres ser esclavo? Jesús vino para hacernos libres y Jesús te va a rescatar. Proverbios 22:7. Finalmente, principio número 4. Ya lo podíamos entrever. El principio número 4 es dar. Dar, fundamental. Tú quieres tener el principio esencial para ser bendecido, enséñate a dar. No andemos pidiendo. Casi siempre cuando oramos, Señor, te pido y te pido y te pido. Pocos oran diciendo, Señor, te ofrezco mi tiempo, te ofrezco leer tu palabra, te ofrezco, Señor, dedicar tiempo para compartir con otras personas el conocimiento que me has revelado. Dejemos de pedir y comencemos a dar. La riqueza verdadera no es fruto del egoísmo. La riqueza verdadera es la consecuencia de la dadivosidad, de la generosidad. Dios enriquece a los que dan. Mira este secreto, entre comillas, tan hermoso de cómo tener solvencia financiera. Dios enriquece al que está dispuesto a dar. Por eso Él nos enseña a dar y nos pide que demos y nos instruye a que demos. Esto es muy importante. Este principio es bien importante. Quizás es lo que más nos ha costado porque nuestra mente es temerosa. Tenemos miedo, tenemos egoísmo y queremos inclusive aparentar y parecer que nos va bien con endeudamiento. Cuando dejamos de aparentar y nos concentramos en ser auténticamente y tener comunión con Dios, las cosas cambian en nuestra vida. Las recompensas divinas no son solamente monetarias, pueden serlo, pero especialmente las recompensas son no monetarias. ¿Qué quiere decir eso? Dios nos da un gran cambio, un gran mejoramiento en nuestro carácter, en nuestras capacidades. Qué bonito cuando uno se la gana de veras, porque uno sabe, porque uno aprende a dar servicio al cliente, porque uno aprende ventas, porque uno, como está hoy día en furor, aprende marketing digital, porque uno aprende a tener iniciativas online, como les he contado, tantos testimonios que hay, o sencillamente porque gozamos de mejor salud, porque hay más armonía en nuestro hogar, porque aprendemos a tratar mucho mejor a las personas, porque somos mucho más serenos, porque tenemos mucho más gozo en la vida, mucho más alegría. Son las grandes recompensas de Dios. Qué lindo que es dar. Dios, dice la Escritura, da el sol todos los días, aún para los malos. Qué tremendo el carácter de Dios, de dadivosidad sistemática. Dios dio la vida, Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y su Hijo dio lo más bello, lo más precioso, su vida. Cuando vemos que Dios da, tenemos que ser semejantes a Dios. Cuando damos, es cuando más nos parecemos a Dios. Por eso Dios quiere que seamos buenos administradores, para que podamos dar. Cuando damos, Dios nos sobreabunda a fin de que podamos seguir dando. Y no es solamente dar dinero, es dar tiempo, es dar de nuestros talentos, es dar de nosotros mismos, es dar sonrisas, es dar saludos. A veces somos tan mezquinos que ni eso queremos dar. Ahora que estamos con esto de los tapabocas y el distanciamiento social, nos hemos vuelto parcos. Tenemos que cambiar todo eso. Tengo un amigo que tiene un negocio, se pone su tapabocas y le pintó una sonrisa al tapabocas. Él dice, no me pueden ver la sonrisa, pues se las pinto, pero que sepan que estoy sonriente, gozoso, como dice la Escritura. Estad siempre gozosos, y las personas que gozan dan lo mejor de sí, dan su alegría, dan su entusiasmo, dan su tiempo, dan su calidad personal, dan servicio, hacen favores, ayudan a las personas, dan dinero, dan donativos, dan responsablemente lo que le pertenece al Señor, se lo devuelven, porque el diezmo se devuelve, no se da, se regresa lo que le pertenece a Dios. La ofrenda sí se da. El diezmo es un asunto de lealtad, de honorabilidad, y la ofrenda es un asunto de gratitud, de amor. ¿Qué será más importante? ¿Qué debería de ser mayor? Aprendamos a dar. Al dar generamos más, para así dar y para poder bendecir más. Aprendamos a dar. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Qué hermoso es esto, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Por eso la mezquindad no sale tan cara. En cambio, la generosidad nos sale tan halagüeña, tan maravillosa, tan retributiva, tan extraordinaria. Mira que aquí está todo sintetizado lo que hemos aprendido hoy. En Lucas 6:38.
el más importante principio bíblico de la solvencia financiera y del progreso: dar para que se nos dé. Demos medida abundante para que podamos recoger también abundantemente. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, Jehová se lo volverá a pagar. Qué precioso concepto en Proverbios capítulo 19, versículo 17. Qué tremendo, endeudar a Dios. Eso es una cosa que el que a Jehová presta en deuda, dice la Biblia, el que le da al pobre. Nosotros que somos creación, que somos criaturas, es tan grande el designio divino de dar que Dios lo toma como si fuese una deuda con él. Tanto ama a Dios que aprendamos a dar. Tanto ama a Dios que nos desprendamos. Restauremos esta creación. Esforcémonos porque sea muchísimo mejor. Y definitivamente aprendamos a dar. Recordemos siempre esos maravillosos principios del crecimiento, de la solvencia financiera. Es lo que hace en nosotros el Espíritu de Dios. Nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y vienen grandes cambios, un gran fortalecimiento en nuestra vida gracias a esta educación financiera para tiempos desafiantes. Que podamos decir, como nos enseñó nuestro Dios y Señor Cristo Jesús, quien nos enseñó a decir: confiad, yo he vencido. Porque ciertamente en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, Cristo ha vencido al mundo. Les mando un abrazo bien grande, que Dios les bendiga, que Dios les prospere en todo y que tengan buena salud, así como seguimos prosperando interiormente nuestra alma. Hasta nuestra próxima reunión. Muchas bendiciones. Señor, es tu misericordia, nunca termina ni cambia jamás. Tu compasión y bondad no se agotan, tal como has sido por siempre serás. Tú eres el Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. El firmamento, el sol y la luna, las estaciones con su esplendor, todos demuestran tu misericordia y testifican de tu gran amor. Tú eres el Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me das paz y gozo, con tu presencia me guías aquí, fuerza, esperanza.